Tener una relación sana con nuestras finanzas es esencial para poder ser independientes y autosuficientes. Vivimos dentro de un sistema que a través de la historia nos ha hecho pensar que el dinero no es un tema de mujeres. Pero en este episodio nos damos cuenta que eso está cambiando y que podemos, a través de múltiples herramientas, prosperar y tener abundancia en nuestras vidas. Nos acompaña Noily Mesen, asesora financiera, y Silvia Chávez, directora de Responsabilidad Social y Corporativa del Banco Nacional. Hola, soy Debbie Nova. Y yo, Meme Quiroz. Y esto es Círculos 3 y 33, el podcast. Un espacio para hablar de temas que nos interesan Junto a mujeres que nos inspiran. Coproducido por Teletica, con el apoyo de PN Mujer y su perfil Vamos a Contarte. Gracias por estar aquí y ser parte del círculo. Hay magia cuando nos unimos. En este episodio nos sumergimos en la conexión entre dinero y libertad, explorando la ecuación y herramientas para alcanzar la independencia financiera. Con el apoyo de BN Mujer, investigamos estrategias para construir un futuro financiero sólido. Unite a nuestra comunidad en Instagram, Vamos a Contarte CR, donde seguiremos compartiendo más consejos y herramientas. Bienvenidas, gracias por estar aquí con nosotras en un nuevo episodio de Círculos 3 y 33, el podcast. Hoy vamos a hablar de un tema importantísimo que por alguna razón no es un tema que se asocia usualmente con un tema de mujeres. Y precisamente por eso estamos aquí hoy, para hablar del dinero, de la plata, del patrimonio, que es algo esencial en nuestras vidas y hay que hablar del tema, hay que sentarnos a desmenuzar el por qué nos cuesta tanto a las mujeres hablar del tema para que sea una relación saludable y consciente la que tenemos con nuestras finanzas. Así que gracias por estar acá. Esta es una pregunta abierta para las dos y tal vez empecemos por esa pregunta. ¿Por qué no es un tema que se asocia con un tema de mujeres y cuál es el desafío más grande que como mujeres enfrentamos para llegar a tener independencia financiera? Creo que no es un secreto que la estructura social ha sido el proveedor, es el hombre, y por esta razón nosotras las mujeres nos ocupábamos de otras responsabilidades, pero eso ha cambiado a través del tiempo y también ha chocado con nosotras del hecho de, hey, ya es hora de poder hablar más de dinero o puedo generar más dinero de lo que estaba generando antes. Y esto, como por mucho tiempo no fue algo normal en las familias y no es lo que vimos tal vez cuando crecimos, se vuelve un patrón. Nosotros seguimos haciendo lo que pasa en nuestra familia. Luego topamos con la idea de que ese patrón se puede cambiar y ahí es cuando empezamos a pensar más en nuestro futuro, en nuestro dinero y en lo que podemos crear a través del tiempo. Lo que pasa es que nosotras las mujeres, efectivamente, como decía Noily, es todo un tema cultural, pero además hay otro tema y es que nosotras las mujeres emocionalmente somos diferentes. No podemos decir que un hombre y una mujer está con la misma estructura porque somos dos cosas totalmente antagónicas. Un hombre es un poco menos despreocupado que una mujer. Una mujer es un poquito más preocupada, el cómo nos vemos. Antes de empezar vos estabas pensando en la base, si me quedó bien. Un hombre no se preocupa en eso. Si la base te quedó bien, eso significa que probablemente vas a tener que gastar plata en una mejor base. Y ahí es donde empieza el tema de que todo este sentido cultural nos lleva a que nosotras se nos influya a gastar un poquito más, pero al mismo tiempo se nos dice, hey, cuidado porque usted es el ama de casa, usted es el que tiene que cuidar las finanzas familiares. Entonces viene además todo un tema de culpa, si estoy gastando más, si no estoy gastando. Es tan complejo el tema de la plata que al final esto que vamos a conversar hoy, lo bonito es que ojalá sirva para que al final podamos dominar la plata y no que la plata nos domine a nosotras. Sí, eso que acabas de decir, o sea, la complejidad, lo que acaban de decir las dos, porque viene de una historia, de una cultura y al mismo tiempo hay todo un esquema comercial que se aprovecha de esa historia y de esa cultura, ¿verdad? Que era lo que hablábamos. Bueno, que ya hablaremos del pink tax, que yo es algo que descubrí preparándome para este episodio, pero antes de hablar de eso, Meme, vos ibas a contar algo precisamente de lo que mencionaba Noily, ¿verdad? Claro, yo tuve la dicha de tener un ejemplo de una mamá que siempre trabajó y que por ende siempre tenía
esa independencia financiera porque tenía sus propios ingresos. Entonces empecemos por ahí, porque eso fue realmente un privilegio para mí verlo, porque saber que yo también lo podía hacer. Como decís vos, al fin y al cabo vivimos como según el ejemplo con el que crecimos. Pero una de las diferencias que yo vi, que entiendo hoy versus las oportunidades que tenía un hombre, fue cuando mi mamá hace más de 25 años quería abrir su propio negocio, Hija de Tigre, ¿verdad? Donde las tasas de interés para ella, que aún teniendo los ingresos, porque aún ella trabajaba y vendía ropa en la casa, etcétera, eran las mismas de un hombre que pedía un préstamo para abrir un negocio, pero se podía dedicar el 100% de su tiempo productivo a poder trabajar, cuando ella tenía que estar en la casa al mismo tiempo cuidándonos, y por ende esas tasas de interés de pronto en el diseño de ese producto financiero, llamémosle préstamo, no eran justas, ¿verdad? Y aún así, teniendo ese ejemplo, ella no era como muy abierta en, bueno, hablemos de la plata, en cómo siempre es como cuidemos porque podemos quedarnos sin, o sea, puede haber una crisis económica eventualmente, lejos de decir, pongamos esta plata a caminar, hagamos esta inversión, o sea, es como una energía diferente en torno al dinero. Y eso lo digo yo, que puedo decir que tuve una situación privilegiada, pero hablemos de personas aún en mi generación cuya mamá no trabajó, entonces no tenía como esa oportunidad de tener ese acceso a ese dinero propio, ¿verdad? O capaz, no sé, igual mi mamá generaba ese dinero a través de su trabajo, pero entonces las cuentas las manejaba mi papá, ¿verdad? Entonces son como ese montón de cosas que hoy en día, a pesar de ser actitudes y comportamientos aprendidos, los cuestionamos, y por eso estos espacios son tan importantes. Hay una frase que comenté ahora antes de empezar, y es que el dinero da poder. Puedes usarlo para algo positivo, puedes usarlo para algo negativo, pero da poder. Cuando vos recibís tus ingresos aumentan, te sientes más segura de todo lo que vayas a hacer, decisiones que vayas a tomar, con quién vas a estar, cuál es la pareja que va a estar a tu lado, si querés o no formar una familia, etcétera. Tenés poder. Y por muchísimo tiempo eso se limitó a las mujeres y no lo teníamos. Creo que tal vez en los últimos años hemos visto a muchísimas mujeres decir como, hey, no, realmente yo puedo generar capital, realmente yo puedo generar un patrimonio y lo puedo hacer sola. Uh-huh. Y lo hemos hecho solas. Y además las mujeres en el sistema bancario nacional, y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, son las que pagan mejor y más a tiempo. Y eso la banca lo está conociendo y lo está también aprovechando en el sentido de poder apoyar más a las mujeres. Por ejemplo, en el Banco Nacional recientemente sacó todo un tema de un bono social para poder apoyar a las mujeres en lo que vos estás diciendo. Una mujer microempresaria que tal vez no tiene ese capital, pero que sí se le tiene que apoyar con un servicio y un producto financiero diseñado para ella. Porque volvemos a lo mismo, no somos iguales y tenemos diferentes necesidades también por el tema del cuidado, no solamente de los hijos, también de los papás, de los hermanos. Uno tiene una carga de cuidado que es increíble. En mi caso, yo soy la mayor de 4 hijos. Y por algún tema que no entiendo todavía, y lo he tratado de hablar con una psicóloga, yo siento que soy la mamá de mis hermanos y la responsable de mis hermanos. Y económicamente eso tiene también un impacto. Claro, eso te iba a decir, que ya asumimos que como mujeres nos toca cuidar. O sea, es algo que se asume que ya esto es carne para otro episodio, ¿verdad? Sí. De los roles como mujeres en la sociedad, que no necesariamente debería de ser súper al tanto de las emociones de los demás. Claro. Pero súper al tanto. Si vamos a tomar una decisión financiera, si vamos a emprender, si vamos a hacer algo, es qué va a pasar a mi alrededor, quién se va a ver afectado de esto, cómo lo puedo ver. O sea, sobrepensamos muchísimo todo lo que vayamos a hacer, porque cuidamos nuestro alrededor. Cuidamos a nosotros, a nosotras nos cuidamos, y eso también en algún momento también nos juega como una mala jugada porque no avanzamos por estar pendiente de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Y es durísimo. A mí me pasa también con mi familia. Yo le digo a mis hermanos como, yo no sé qué pasó aquí, o sea, yo siento que soy la que resuelvo. Sí. Y a veces es una carga que no quiero tener. Claro, y es interesante porque siempre que hablamos de temas de igualdad, hay algo que tenemos que resolver cada una de nosotras, ¿verdad? Internamente. Pero también hay un sistema que se aprovecha. Por ejemplo, el Pink Tax. Hablemos de eso para las oyentes que tal vez no han escuchado el término, que para mí fue novedoso. Yo nunca lo había escuchado y fue como, claro, o sea, yo me voy a ir a comprar esa base que me cuesta mucho dinero cuando tal vez mi esposo, que usa una crema solar
X. Y listo, y no con- más. porque él es surfeador y es café, ¿verdad? Porque él usa que es como una base, básicamente. Es 1/3 del precio de lo que yo voy a pagar. Pero es increíble porque el término en total transparencia, yo tampoco lo había escuchado hasta que me invitaron a este programa. Ok. Entonces me mandaron el texto de lo que se trataba el programa y yo dije, esto tengo que estudiarlo porque nunca lo he visto. Cuando empiezo a ver de qué se trata, yo digo, no, esto no puede ser cierto. O sea, esto aquí tiene que haber una trampa porque no puede ser que yo que voy al súper siempre, que hago las compras siempre, esté pagando más por algunos productos. Entonces, como tengo un app de un supermercado X, que no vamos a decir el nombre, hice el ejercicio y me llevé la sorpresa que efectivamente, porque investigué y puse rasuradora. Y Sí, me esa salió es. la misma marca, la misma todo, solo que la de la mujer era rosada, venían dos, por 3.600 colones y la de hombre por 3.065. Ok, estamos hablando de una diferencia mínima, pero sume eso. Hice la prueba con desodorante, hice la prueba con champú. Investigué más en las redes y efectivamente hay estudios que demuestran que una mujer llega a pagar más dinero que un hombre. Y yo me quedé asustada y ando... Después de esa investigación que hice, ando buscando el por qué y no encuentro el por qué. O sea, tiene que haber algo lógico detrás de que para los productos de las mujeres sean más caros que los de los hombres. Y por eso este tema es tan importante, porque no estamos hablando solo de plata, estamos hablando de un sistema sociocultural, ¿verdad? O sea, porque estamos hablando de por qué las mujeres gastan más en productos de belleza, estamos hablando de por qué, no sé, 1000 cosas, del cuido, o sea, de nuestros roles. Pero nosotros crecemos escuchando que gastamos más. También. Las mujeres tienen más zapatos, las mujeres tienen muchos zapatos, las mujeres tienen mucha ropa, las mujeres siempre escuchamos, tienen más. De hecho, un ejercicio que a veces me gusta hacer como cada cierto tiempo y se los recomiendo es entren a su closet y hagan un presupuesto de cuánto dinero hay en el closet. Es increíble, confrontativo, todo lo que uno gasta. No, yo me muero. O sea, con mi trabajo que No me quiero. tengo que poner ahora para el Instagram una camisa diferente cada vez, o sea, me muero. No, pero pero es yo impor- veo, o sea, yo veo el closet y yo la parte de mi closet y veo la parte de el de David y yo, pero, o sea, no. Pero ahora que estás diciendo eso, me lo llevo a mi interno y revisé mi closet aquí mental. Y efectivamente, porque yo amo correr y amo ir al gimnasio y tengo todas las tenis que te puedas imaginar. Y mi novio tiene un par de tenis. Entonces, Sí. es por eso. ¿Por qué nosotras queremos, no sé, tener tenis para que combinen? No sé qué es lo que culturalmente tal vez es eso de vernos siempre bellas, hermosas, atractivas. Siempre las tenemos que redes estar sociales, perfectas. que para mí las redes sociales son todo un tema, porque las redes sociales, si no aprendes a manejarlas y usarlas, te van a consumir económicamente, en serio, las redes sociales, porque entonces empezás a ver que tu amiga tiene esto, que tu amiga tiene lo otro. Bueno, no solo eso, los teléfonos nos están escuchando y Sí, también. Y si Nos hablaste de envían. algo que te gusta, te van a salir ads de la cartera o del, no sé, O de los las tenis. arruguitas, de Sí. los procesos Y para ahora, las Silvia, vos arruguitas. hacías el ejemplo de cosas cosas que sean como de desodorante, ¿verdad? De uso diario. Pero también, volviendo al tema de la base y a lo que Debbie decía, de que al fin y al cabo todo se trata como en ese, en volver, o sea, en entender nuestro verdadero valor, como dónde radica y no tener que tener como esa blusa nueva o esa base, etcétera, etcétera. Entonces, al fin y al cabo, el tema de las finanzas va mucho más allá. Y esto, y si quisiera como que lo conversemos dentro de un contexto privilegiado, Sí. que podés tomar esas decisiones y esa libertad de comprar tu base. Pero yo aquí quisiera que más bien veamos el otro lado de la moneda y que hablemos de conceptos como el abuso patrimonial y cómo, al contrario, tenemos algunas mujeres tienen tristemente una dependencia a otras figuras, llámenles su pareja, o inclusive puede ser hasta una relación tóxica Familiar. con algún miembro de la familia, donde tienen una conexión o un vínculo que no pueden romper porque dependen económicamente. Traigo estadística de eso. Según la ONU, 1 de cada 3 mujeres ha experimentado violencia económica por parte de su pareja. En América Latina y el Caribe, el 40% de las mujeres han sido privadas de recursos económicos por parte de su pareja. O sea, no es algo nada anormal, es algo muy usual que pasa. Nosotros podemos ver mujeres que quedan endeudadas, no después de matrimonios, después de relaciones de noviazgo.
vemos mujeres que no pueden decidir o ser parte de las decisiones financieras en los matrimonios o en las parejas, porque solo hay una persona que lo decide. Vemos mujeres que no estudian porque su pareja no se lo permite. Claro, entonces, ¿cómo vas a poder salir de un ciclo, podemos llamarle inclusive de pobreza en ciertos estratos socioeconómicos, cuando, volviendo al ejemplo que decías al inicio, nunca te dieron el ejemplo de que tenés una voz, que tenés un rol más allá del cuidado, más allá de los labores, digamos, de higiene doméstica, de limpieza doméstica del hogar, etcétera? Si no te dicen con el ejemplo, porque así es como aprendemos, que tu rol va más allá de eso, no vas a poder tener como esa espinita de llegar y decir, bueno, voy a estudiar y a partir de mi estudio adquiero habilidades para llegar y hacer un negocio propio. Y ahí te vas topando con otras barreras, con lo que yo decía, el ejemplo de mi mamá. Tal vez ella pudo haber empezado a dejar de tigre mucho antes, si hubiera tenido acceso a un producto financiero que se adaptara a sus necesidades de trabajo medio tiempo, pero al mismo medio tiempo tengo que cuidar a 3 hijas. Y a su vez, como ella, al lograr hija de tigre, pudo generar empleabilidad para 10 mujeres, incluyendo mamás solteras. Entonces, ahí es cuando empezamos a romper esos ciclos. Pero ahí es donde son importantes los círculos, haciendo alusión a aquí donde estamos. Porque sí es muy difícil. Hablar del tema de libertad financiera, como vos lo decís, desde una posición en la que uno está, tal vez no es tan fácil, porque uno probablemente no conozca lo que es vivir en una situación de no tener. Y digo probablemente no conozca porque en mi caso es totalmente falso. O sea, yo sí vengo de una situación de donde no tenía nada, de un pueblito polvoroso, como yo digo, allá en Guanacaste, donde las opciones de estudio eran nulas, a decir desde chiquita, sí quiero cambiar y quiero cambiar la historia de mi familia, y porque tuve una mamá y un papá que me dijeron, usted puede, y usted lo va a hacer y va a romper con todo esto. Pero ahí lo importante fue los círculos, la gente que te rodea a uno. Mi papá, mi mamá, que me dijeron, usted puede. La gente que empecé a conocer en el camino, el profesor de la escuela que dijo, esta chiquilla tiene talento y que me ayudó, la profesora del colegio que me apoyó, el otro, el de matemáticas, que vio que no, que ahí yo no tenía ninguna posibilidad de nada, pero me ayudó en mis debilidades. Entonces, los círculos son importantes, claro, porque uno definitivamente sola como mujer no puede. Y cuando hablamos de ese tema de libertad financiera, yo siempre tengo esa misma pregunta que vos tenés. Las charlas generalmente, libertad financiera es ahorre un tanto por ciento de lo que usted gana. ¿Cómo le vas a decir a una persona que ahorre un tanto por ciento cuando probablemente no le alcanza para comprar ni lo básico para su familia? Pagar el alquiler de la casa y además toda la educación de los chiquitos, que aunque vayas a una escuela pública es muy cara. Entonces, ahí sí se requiere definitivamente, y vuelvo a lo mismo con lo que empezaba, manejo de emociones. Aprender a determinar exactamente qué es lo que es relevante, qué es lo que es necesario. A mí en mi proceso de educación financiera, porque también hubo que pasar por esto, la persona que me apoyaba me decía, ¿usted lo quiere o lo necesita? Esa es una pregunta fundamental. Y cómo eso, si no lo tiene, si no lo compra, va a impactar tu vida. Y esas son las preguntas que hay que hacerse. Y una mujer que probablemente está sola y que en este momento dice, no puedo porque no tengo cómo hacerlo, lo que tiene que hacer es buscar una red de apoyo. Exacto. A alguien que le dé la mano y que la ayude a salir de ahí. Y para devolvernos un poquito, el abuso patrimonial no es exclusivo de las personas de bajo estrato social. Es de todo. O sea, es de todo. Sí, y todas las edades. Entonces, es una oportunidad para decirles a nuestras oyentes que es muy normal, que sucede, que no se sientan solas y que busquen esa red de apoyo, que tal vez vamos a eso, a cómo remediar estos desafíos. ¿Cómo empezamos? Si me estás oyendo y te sentís, pucha, que no sabes ni por dónde comenzar, ¿cómo empezamos a abrirnos a esa red de apoyo? ¿A dónde acudimos? ¿Qué hacemos? Creo que lo voy a ver desde 2 perspectivas. La primera es la mujer que ya ha encontrado esa independencia financiera. Compartirlo, hablarlo. Decir como, hey, esto y esto y esto te puede pasar. Esto puede ser algo que te puede ayudar. Creo que alzamos pocas veces la voz y tal vez no sabemos cuál persona vamos a impactar o cuál mujer vamos a impactar levantando nuestra voz. Y luego del otro lado, y porque he estado del otro lado también, creo que lo más triste de estar en un patrón de violencia es pensar que fue culpa de uno. Hay mucha culpabilidad. O sea, yo estoy en esta situación porque fueron mis decisiones. Fui yo la culpable. Y no.
Hay todo un sistema alrededor de eso. Cuando uno sale de ese ciclo, de ese círculo de violencia, uno dice, wow, o sea, no sé cómo estaba ahí, tampoco sé cómo salí, porque cuesta un montón salir, pero sí hay algo que a mí me ayudó fue agarrarme de todas las mujeres que podía. Y es agarrarnos de todas las mujeres que podamos. Porque no sé si les ha pasado que se sientan en un círculo de amigas, empiezan a contar cosas que les ha pasado y empiezan todas, no, eso me pasó a mí. Claro. Realidad compartida. Claro, eso lo pasé yo, pero así, exactamente igual como lo pasaste vos, yo lo pasé. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque podemos cambiar nuestros ingresos y por eso es importante lo que decías. No es solamente un tema de bajos recursos. Es que hay mujeres ganando más que su pareja y de igual manera su pareja controla su dinero. Ahí son para mí tres ingredientes de la receta. No tener vergüenza. Sí. Porque hablar de plata, ay, da pena. Es algo tan íntimo, ¿verdad? Que ir y decirle a alguien, uy, tengo este problema de sobreendeudamiento, porque yo siempre lo digo, la deuda no es mala, porque te ayuda a hacer realidad sueños, cumplir metas. El problema es cuando caemos en sobreendeudamiento. Eso es lo que tenemos que evitar. Pero abrir el corazón de uno, ir a hablar de esa realidad tan íntima, cuesta mucho. Otra cosa es aprender a decir no puedo. No puedo en ese momento. Y no sentirse mal, no sentir culpa, porque a veces te piden plata y usted dice no, pero te quedas culpable. Y no es que yo diga que no porque no la tenga o porque no quiera, es porque también tenemos que pensar en nuestro futuro. Vamos todos para una vejez y esa vejez tiene que ser digna. Tenemos que ser precavidos y cuidar lo que tenemos ahorita. Y para mí también el tercer punto es aprender también a discernir qué es lo que realmente necesito para poder estar bien, para poder tener libertad financiera, para poder tener paz, porque muchas veces nos llenamos de cosas, de objetos y de cosas que en realidad no estamos ocupando y que simplemente hace que nos vayamos envolviendo en una montaña de nieve que después no vamos a poder parar. Creo que una parte que me gusta mucho de eso es el significado que le damos al dinero. Por mucho tiempo nosotros crecimos con la idea de que la persona que tiene dinero es la persona que vale. Eso está súper relacionado. Porque si usted va y encuentra un buen trabajo, tiene un buen ingreso. Y si usted tiene un buen ingreso, es buena persona. Pero si no, te fue mal, eres una mala persona. Pero también algo que dijiste antes es importante y es que los problemas de dinero no se arreglan con dinero, porque eso lo pensamos mucho. ¡Ah! Dios mío, estoy con problemas de dinero, necesito más ingresos, entonces voy y me hago un emprendimiento y me resultó y ahora gano más, pero tengo más gastos. Y es mejor aprender a dominar la plata. Claro, el vacío de cómo valerte como persona no se arregla con dinero. No, o sea, no se va a arreglar. O sea, es súper interesante porque este es nuestro episodio, no sé, 13 o 14 que hemos grabado desde que comenzamos con esta aventura y siempre, sea cual sea el tema, regresamos a lo mismo, estar bien con nosotras mismas, hacer ese trabajo interno. Claramente hay todo un sistema con el que tenés que trabajar y esa es la próxima pregunta que te quiero hacer, ya como aterrizar de las cosas que desde tu lugar ayudan, pero ese primer paso de hacer como esos rayos X con una misma y de saber valerte. A mí me pasa mucho, digamos, en mi carrera que es súper competitiva, súper numérica, y es muy difícil ganar dinero en mi carrera, o sea, es rarísimo. El negocio de la música, yo no lo termino de entender y llevo 25 años en la música. Es como, invertís tanto, pero perdés el triple, o sea, pero de repente llega un contrato con alguna marca, o sea, es absolutamente irracional. Y yo he tenido que aprender a no valerme por mi cantidad de streams o la cantidad de regalías, o sea, eso es como primordial, porque si no, yo pensaría siempre que no valgo nada, ¿verdad? Entonces, como comenzar con esa tarea, pero bueno, empecemos a desmenuzar un poquito acciones ya financieras, que yo de esto realmente he tenido que aprender en mi carrera, pero ustedes son las expertas. Acciones financieras, empecemos como a aterrizar pasos financieros que deberíamos de hacer para estar en una vejez digna, para cuidar nuestras finanzas. Para mí siempre el consejo que me dieron, porque como les dije, o sea, yo también tuve que sanar mis finanzas. Es más, al principio, cuando encontré el trabajo que actualmente tengo,
uno de los 3 ejes es el eje social, porque yo soy directora de sostenibilidad, entonces yo tengo que hablar del eje ambiental, social y de gobernanza. El de social tiene que ver con la libertad financiera. Y era un tema que yo prefería no tocar, porque yo sabía que ese era el tema que era mi punto débil. Entonces, ese tema yo prefería dejarlo a otras personas que sí sabían realmente, porque en mi experiencia a mí no me había ido bien. Entonces, primero tuve que hacer todo un trabajo conmigo misma para después poder hablar del tema. Entonces, la primera pregunta que a mí me hicieron fue la que les dije antes y fue clave. ¿Lo quiere o lo necesita? Eso es clave. ¿Lo quiere o lo necesita? Porque a veces uno dice, quiero eso, pero en realidad lo necesitas. Y si ya sos una persona que decís, sí lo necesito porque realmente lo querés y te vas a inventar que lo necesitas, entonces viene otra pregunta. Ok, ¿cómo va a impactar tu vida si te compras o no te compras eso? ¿Te va a producir un bien, te va a producir un mal o todo va a seguir igual? Entonces ahí con esas respuestas tomás tus decisiones. Y el segundo que me ayudó un montón es el de los gastos hormigas. O sea, una persona como yo que compraba café todos los días porque me parecía súper cool salir del trabajo, ir a tomar un cafecito. Eso es un gasto que si lo multiplicas por día, por mes, por año, es increíble. Para mí esas 2 herramientas y la tercera, que la más importante, amarse uno y entender quién es uno, comprenderse uno como tal y saber que el dinero no es la felicidad. La felicidad es tu familia, tu pareja, tus amigos y lo más importante, quién sos vos y lo que llevas dentro de tu corazón y tu alma. Eso es la clave. Y en línea con ese autoconocimiento es ser muy honestos o muy honestas con nosotras mismas, porque lo que yo procuro hacer mensualmente es hacer como esa división de entre todos mis ingresos, donde evidentemente hay un porcentaje que va como para necesidades básicas, ¿verdad? Pero entonces ese es como para mi realidad, para Melissa, que es básico en este momento y estar ubicadas y ser muy honestas. Entonces llegar y decir, bueno, mi cita con la psicóloga es esencial en este mes o es algo, ¿verdad? Es como, es libre de juicio, o sea, cada quien define con su realidad, con sus posibilidades lo que es y lo que no es esencial, pero siempre es importante estar como en esa sintonía y en esa constante comunicación con nosotras mismas para discernir y no ir como en ese... Y el orden. En ese, o sea, sobre ruedas, ¿verdad? En ese modo piloto automático sin cuestionar realmente, porque al fin y al cabo lo que yo invierto con mi dinero o lo que yo gasto es como lo que yo estoy produciendo para mi mañana, así tal cual, directamente relacionado. Yo voy con básico. Presupuesto. Se debe llevar un control de nuestros ingresos, de nuestros gastos fijos y de nuestros gastos variables. Es normal que sepamos muy bien cuáles son nuestros gastos fijos, que son el pago de la electricidad, el agua, la hipoteca o el alquiler, pero nos cuesta mucho los gastos variables. Para las mujeres que nos escuchan y dicen, no, es que yo he tratado de hacer presupuesto y se me ha hecho súper difícil, les doy un tip. Hagan un ejercicio de hábitos de gasto por un mes completo. Es decir, tomen el mes que ustedes quieran durante el año y van a anotar sus gastos de manera diaria. Este ejercicio de hábitos de gasto no es solamente para llevar un control de qué fue lo que se gastó durante el mes, sino para que aprendamos quiénes somos gastando. Y esa pero las aplicaciones te la dicen. La aplicación del celular del banco te dice, ahí yo me morí, ¿cuánto estás gastando en diferentes cosas? O sea, me salió en restaurantes una suma impresionante. Y si lo haces de manera diaria, podés no solamente ver el total de cada categoría, sino cuántas veces lo haces. Porque me pasó con una cliente que dice, no, es que hice el ejercicio y fui 20 veces al supermercado en un mes, en un mes. O sea, ¿por qué? Cada vez que voy al supermercado me antojo de algo más y gasto un poco más. O sea, lo único que tengo que hacer es programar las veces que voy al supermercado y ver por qué voy tanto al supermercado durante un mes. Entonces es conocerse. Para las mujeres que ya hacen presupuesto, tienen su porcentaje de ahorro, es planear. Planeen lo que ustedes quieren que suceda en los próximos años, que si ustedes quieren cambiar el carro, que si ustedes quieren un automóvil nuevo, que si ustedes quieren emprender, que si ustedes quieren empezar a viajar una vez al año, planéenlo. Yo siempre digo que hay 2 formas o 2 razones por las cuales nosotros no cumplimos los objetivos financieros. Uno es porque no planeamos, porque si uno no planea no sabe dónde va, entonces nunca llega. Y segundo es la vida pasa y eso es algo que tenemos que recordarnos.
La vida pasa, nos pasan imprevistos, me enfermo, alguien se enferma, el carro se me dañó, me quedé sin trabajo. La vida pasa y eso es algo con lo que tenemos que hacer las paces y volver a empezar. Y eso que decís, ¿no? Y de la vida pasa, hace poco estoy realmente intentando organizar mis finanzas. Estaba escuchando sobre el concepto del fondo de emergencia, que en esa teoría financiera era como el equivalente a todos tus ingresos de un año, a 12 meses de salario. Puede que eso cambie según, ¿verdad?, las vertientes de pensamiento financiero. Sí, son 6 meses de gastos fijos normalmente. Entonces, que lo tenés que tener porque la vida pasa y tenés que tener eso como una emergencia. Y yo dije, no lo tengo. No lo tengo y de nuevo, o sea, ¿qué pasa el día de mañana si tengo una emergencia? Se trata de organizarse, es un tema de orden. Se trata de poder decir qué es lo que quiero. Por ejemplo, yo tengo clarísimo que quiero tener una vejez digna, tengo clarísimo. Pero eso también no significa que me tengo que restringir en algunas cosas que quiero hacer. Que por ejemplo, a mí me encanta viajar, esa es mi locura, me fascina. Pero hay que hacerlo con orden. Y con orden sí, es la palabra planeación. Yo planeo mi viaje de cumpleaños por lo menos 6 meses antes de que suceda. Y hay gente que me dice, pero ¿por qué tanto tiempo? Fácil, porque tengo que ver a dónde voy a ir, cuánto me va a costar el tiquete aéreo, ver cuánto me va a costar el hospedaje, cómo me voy a mover en ese país, si ocupo un carro, si no ocupo un carro, y todo eso significa plata. Entonces usted no puede decir de un mes para otro, me voy, porque no lo planeaste, entonces vas a utilizar plata que probablemente no tenés, utilizando una tarjeta de crédito que nuevamente es una herramienta para poder hacer realidad sueños, pero hay que saber cómo usarla, ¿verdad? No se puede usar así solamente que pasando las cosas y ya. Entonces hay que planificarse porque significa vivir esta vida, pero vivirla bien. No puede haber una cosa más terrible que acostarse a dormir en la noche pensando en que tengo que pagar esto, que tengo que pagar lo otro, o que me van a quitar la casa porque no pude pagar, o me van a echar de la casa porque no pude pagar la cuota del alquiler. Entonces, todas esas cosas uno tiene que ser lo suficientemente responsable, conocerse bien para poder hacerlo bien. Y también si no es tu fuerte, porque aquí hay alguien que es un desastre con sus finanzas. O sea, he tenido que aprender a punta de golpes, es la verdad. O sea, yo me fui a vivir a Estados Unidos muy joven. Temprano en mi carrera vinieron un par de contratos y, o sea, un año después, ¿y el dinero? No, es que había que pagar impuestos. ¿Cómo que había que pagar? O sea, a ver, porque yo tenía 21 años en ese momento. Entonces, yo he tenido que aprender a pedir ayuda, porque claramente estas son cosas que, de nuevo, no se nos han enseñado. Entonces, hay que buscar esos canales de educación. Y hablemos de eso. ¿Dónde encontramos esos canales de educación? Esa red de apoyo que tal vez para personas que no se nos hace tan fácil ser organizadas y sin juicio, porque no hay juicio del todo de cuál es tu relación con el dinero. Si sentimos que necesitamos esa persona que nos ayude a organizar, yo sé que vos haces capacitaciones, yo sé que el banco tiene programas, ¿a dónde acudimos para tener esa educación, esa ayuda? Es interesante lo que estás diciendo porque efectivamente en el Banco Nacional tenemos toda una red de apoyo. Son 455 embajadores de la educación financiera, que es gente del Banco Nacional, funcionarios del banco, que están completamente capacitados para apoyar a nuestros clientes a tener un mejor uso de sus finanzas. Pero nos dimos cuenta en el camino que tal vez la gente no quiera hablar del tema. Nuevamente, no es fácil. Entonces hicimos una herramienta que es totalmente autogestionable, es virtual y se llama el gimnasio financiero. ¿Por qué un gimnasio? Porque nos preocupamos por ir al gimnasio, porque estar bien entrenados, porque nuestro nivel de colesterol esté bien, qué sé yo. Pero los indicadores financieros no los entrenamos ni los medimos. Entonces hicimos este gimnasio donde la persona puede ingresar y puede hacer todo un curso poniendo la meta de lo que quiere lograr, entendiendo sus emociones. Para nosotros en el Banco Nacional es un tema sumamente emocional. O sea, nosotros lo vemos como un tema de que sí, la persona tiene que controlar sus emociones, no es tanto de aprender cómo sumar, cómo hacer un presupuesto y demás, sino cómo controlar las emociones. Todo empieza por ahí para después poder sí sentarse y hacer el presupuesto. Ese curso lo ha llevado 700 personas. Para mí es un número grandísimo, porque difícilmente a la gente le gusta sentarse a aprender de esto. Uh-huh. Entonces los invito y las invito para que lo lleven. Es autogestionable.
no van a tener que hablar con nadie, no le van a tener que contar la intimidad de nadie, excepto si lo necesitan. Si lo necesitan, con mucho gusto, en el banco estamos a la orden para ayudarles. Pero pueden buscarlo en la página de internet de la Fundación Omar Dengo, ponen Gimnasio Financiero Banco Nacional, así fácil en Google, y ahí aparece. Y no se pide ningún dato ni de token, ni de contraseña, nada de eso se pide. Eso es importantísimo recalcarlo. Y ahí pueden autogestionarse y poder entender mejor. Y después también hay personas como Noilin que se dedica a poder ayudarnos, y que mi consejo es sí, busquemos un coach financiero, porque definitivamente eso es una buena inversión, Melissa. Así es. Y para todas las mujeres que nos escuchan y quisieran seguir Pivot Finance, que pueden encontrarlo en Instagram y escriben por mensaje privado que escucharon este episodio, pueden pedir una plantilla de presupuesto sin ningún costo, se lo enviamos a su correo, y también una plantilla de objetivos para que puedan empezar a hacer sus objetivos sin ningún costo también. Muchas gracias. Eso lo vamos a recordar al final, pero todavía no nos vamos. Noily, a mí me da mucha curiosidad, hablando de esto de educarnos, ¿cómo empezaste vos? ¿Y qué te apasionó para hacerte coach financiera? Esto es una historia larga, pero voy a tratar de resumirla. Bueno, vengo de una zona rural también, Puerto Jiménez, Península 2, para ser específica, un lugar bellísimo. Vengo de una familia de escasos recursos, madre soltera, que prácticamente tuvo que sacar a las 2 hijas menores a como podía. Llegó un momento, y creo que eso es algo que comparto con vos, yo siempre pensé que tenía que salir de ahí para buscar otras oportunidades. Así que salí sin tener nada, me vine a San José sin trabajo, sin dónde vivir, nada. Llegué aquí, empecé a trabajar, a estudiar. Mi familia toda es de Puerto Jiménez, entonces no tengo familia aquí en San José. Y cosas de la vida me llevó a una empresa que se encarga de la parte de finanzas personales. Me gustó muchísimo, iba de la mano con lo que estaba estudiando en ese momento, que era administración de empresas, y dije, me gusta esto, puedo avanzar. Y también tuve mi transformación con respecto al dinero, porque en mi casa siempre hubo escasez, nunca hubo ahorro. Siempre, creo que el sábado pasado tuve que dar una charla y yo les decía, yo soy esa niña de 9, 10 años que le llegaban a cortar la luz, la electricidad, y mi mamá estaba trabajando. Y yo salía a decirle como, no nos corten la electricidad, a los 9, 10 años. Entonces, claro, esas cosas te marcan muchísimo, y cuando llegas a tener tus primeros ingresos, te volás el dinero. Claro, que fue lo que me pasó a mí. Porque sí, no conocía lo que era un ahorro o abundancia como tal. Me endeudé con las tarjetas de crédito, tuve que hacer un cambio enorme. Yo creo que pasé como 2 años pagando las deudas que tenía, y ahí fue cuando dije, hay mucha gente que necesita esto, y por qué no poder contar mi vida personal y mi experiencia personal de que se puede salir de ahí. Y así fue como inició Pivot. Pivot inició como una plataforma que comparte contenido de finanzas personales sin ningún costo, o sea, gratuito. Solo necesitas internet para poder acceder a eso. Y por esa razón solamente se comparte contenido de ese tipo. Ya las personas que quieran tener sesiones individuales la pueden tener, pero la idea es que no necesites pagar una sesión para poder aprender, porque yo no lo podía pagar. Tuve que aprender sola. Entonces creo que va como mucho en mi experiencia de vida y en que se puede cambiar la realidad, y es algo full que le digo a las mujeres que nos están escuchando. La realidad financiera se puede cambiar. Hay muchísimos ejemplos de que eso sucede, y sé que hay muchas personas que me han ayudado a través del tiempo y me han dado la mano, y estoy consciente de eso. Por eso creo que la red de apoyo es tan importante. La red de apoyo es importantísima. En mi caso, mi red de apoyo fue importantísima. Bueno, mi mamá, mi papá, que me impulsaron, pero las herramientas financieras son importantes también. Yo hoy estoy sentada donde estoy sentada gracias a que pude estudiar. Y pude estudiar en una universidad privada porque 2 tíos me fiaron para un crédito. Yo empecé mi vida laboral endeudada, pero era la única forma, no había otra forma de que yo pudiera estudiar. Entonces, sí se puede hacer, pero volvemos a lo mismo, es cuestión de orden, de planificarse. Ese crédito, yo me acuerdo que eran 9,000 colones mensuales, lo que había que pagar de cuota. Yo sentía que era una millonada, yo sentía que era imposible, y lo logré terminar de pagar con orden, pero sí me pasó exactamente igual que ustedes, porque cuando uno vivió una historia de escasez, y ojalá que no le pase a muchas mujeres en este mundo, te gastas todo cuando te llega. Bueno, a ver, para aclarar,
yo no tengo la misma historia que vos, o sea, yo no tuve una infancia de escasez, pero ese claro, primer cheque que me gané ¿Te lo gastaste? Me lo gasté porque nunca se me había enseñado, o sea, para aclarar, porque mi historia es muy distinta a la tuya. Yo empecé a trabajar muy joven, o sea, a mis 17 años me fui y empecé a ganar dinero y realmente pues nunca se me había enseñado por la otra cara de la moneda, porque, o sea, mi mamá, digamos, nunca tuvo que trabajar, yo nunca vi a mi mamá con escasez, entonces, pero yo siempre tuve como mucha voluntad porque a mí me apasionaba mucho lo que yo hacía, entonces venía de otro lugar. Yo quería ser exitosa en la música porque a mí la música me apasionaba y porque tenía sueños grandes y cuando esos sueños empezaron como a dar frutos, o sea, ¿qué hago yo con mi primer cheque que yo me gané, verdad? Entonces, se sentía muy bien. Eso que decías del dinero te da poder, que es una cara con doble filo, ¿verdad? Porque sí, el dinero te da poder, pero no te puedes identificar con ese poder. El poder viene de vos, el poder no viene del dinero, el poder viene de tus posibilidades de trabajo, posibilidades de tu mente, posibilidades de, o sea... Creo que el dinero es el resultado de tus capacidades. Eso me gusta. El dinero es el resultado de lo que nosotras somos y hacemos. Y tu voluntad, porque... Y no es la meta final. Porque escuchando la historia de ustedes dos, que gracias por compartirla, porque es súper inspiradora, es que sí se puede cuando hay voluntad y cuando nos abrimos a hacer red de apoyo, que también es muy importante. Siempre hay un camino claro, con orden, ¿verdad? Con orden. Y seguir aprendiendo porque... Uno todos los días aprende, perdona eso que estás diciendo. Yo después de un ejercicio grandísimo de ordenar las finanzas, logré con mucho orgullo comprar mi casa, con mucho orgullo. Y resulta que compré la casa y entonces ya se me ocurrió la maravillosa idea que iba a cambiar de carro por un carro del año, obviamente. Llamo a mi instructor financiero porque lo tengo ahora y me dice, vamos a ver, no hemos aprendido nada. Y yo, ¿cómo? Me dice, eso es pura adrenalina. Me dice, como terminamos un proceso donde logramos ordenar y comprar la casa, ahora tu adrenalina te pide, necesitas gastar algo más, la adrenalina te está pidiendo algo. Y me dijo, ¿para qué quieres una inversión? Si estás en teletrabajo, no salís, ¿para qué quieres un gasto? Porque es un gasto ahí en la cochera. Me dijo, estás en un pico de adrenalina, te doy permiso para que vayas y te compres un par de zapatos. Sale más barato y lo controlas. Pero es que uno nunca termina de aprender y uno tiene realmente que estar consciente de lo que uno es para poder realmente encontrar la libertad financiera, porque en cualquier momento vas a recaer. Yo creo que esto es como una persona que tiene un vicio. Sí, a ver... de nuevo, estamos dentro de un sistema que nos alimenta ciertas historias, que nos hace ser muy sesgadas, ¿verdad? Y al mismo tiempo hay que hacer un trabajo interno, o sea, es como que es de los dos lados. Desafortunadamente tenemos que ir cerrando. Yo quiero aprovechar este momento para agradecer al Banco Nacional, a BN Mujer, porque desde el día 1 han apoyado. Inclusive antes del podcast, cuando de Círculos 333 día 1, con Círculos de Mujeres, siempre han estado ahí con su plataforma Vamos a Contarte, que además de tener muchísima información financiera, tiene de otro montón de temas de género, que al fin y al cabo todos son temas de la mujer, así que pueden también buscar información en Vamos a Contarte, que es una plataforma buenísima de contenido. Claro, porque si aprendimos algo hoy es que el tema de dinero no es de dinero, es integral. Así que gracias, BN Mujer, y gracias, Noily, que nos diste la sorpresa de que nuestras oyentes van a recibir... Gracias. ¿Qué van a recibir? Cuéntanos otra vez. Pueden recibir una plantilla para que empiecen su presupuesto. Si no tienen presupuesto, también para que puedan hacer un ejercicio de hábitos de gasto y también para que empiecen a planear sus objetivos financieros. Muchas gracias. En Pivot, ¿cuál es el...? Es Pivot_CR, el usuario. Pivot_CR. Queremos compartir algún pensamiento final, algún tip final para nuestras oyentes. Mi mayor consejo siempre es, la clave para cumplir objetivos financieros y mantenerlos a través del tiempo es vivir de acuerdo a nuestra realidad. Ni la realidad de mi vecino, ni la realidad de mi mejor amiga, ni la realidad de nadie más, la mía.
y eso también da mucha felicidad. Buscar en nuestro corazón la esencia de quiénes somos, de dónde vinimos, de dónde queremos estar. Y siempre trabajar, luchar por conseguir siempre estar mejor, por una vejez cada vez más digna, también por una vida feliz, realizada. Entender que el dinero no es lo que da la felicidad. La felicidad está, hoy por ejemplo fui a correr y la luna era hermosa y es gratis. Entonces, encontrar la felicidad en lo que Dios nos da, en lo que la vida nos da, y no estar soñando con cosas que tal vez más bien no nos da felicidad y nos puede más bien complicar la vida. Muchísimas gracias. Gracias por invitarnos. Para recibir nuestro newsletter e inspirarte con más contenido, únete al círculo en círculos333.org, un espacio creado por Hija de Tigre y de Vinoa.